Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una simple célula evolucione por un proceso natural no dirigido? La probabilidad de que una proteína simple se forme por procesos naturales no dirigidos es solo de 1 en 10 elevado a la 164ª potencia. Esto es 10 seguido de 164 ceros. Es un número bastante grande. ¿Y la probabilidad de la vida, que una célula simple evolucione por procesos naturales no dirigidos? Aunque sabemos mucho sobre la célula y su funcionalidad, solo hemos arañado la superficie de su funcionamiento interno. Los científicos están descubriendo continuamente nuevas informaciones y datos sobre la célula y su ADN. A medida que nuestro conocimiento al respecto aumenta, nos da una comprensión más profunda de cuán compleja es realmente una sola célula. Y cuando reflexionamos sobre esta maravilla en miniatura, empezamos a preguntarnos, ¿pudo esta simple célula haber evolucionado a partir de los elementos de la Tierra a lo largo del tiempo? ¿Es posible que esto haya sucedido por procesos naturales? Bueno, no somos los primeros en hacer esta pregunta, y es una pregunta difícil de responder. En el campo de la ciencia de la información hay reglas de probabilidad que nos ayudan a definir y comprender las posibilidades de un acontecimiento. Así que, para responder a esa pregunta, primero debemos definir los términos de probabilidad. Hay términos importantes relacionados con la probabilidad. Son términos que puede haber oído, pero que puede tener conceptos erróneos en cuanto a su significado. Estos son posible, factible, probable, inviable e imposible. Sin comprender el significado de estos términos, no podrá adoptar una decisión inteligente e informada sobre los orígenes de la vida. Y cuando estos términos no se entienden, la gente puede ser fácilmente engañada en creer que algo es un hecho científico cuando en realidad es mera especulación. Bueno, empecemos. El término posible, en el contexto científico, significa una probabilidad de no cero. En términos simples, posible significa que el evento podría suceder, pero este término solo debería ser usado cuando la ciencia conocida demuestre que es cierto. No sería científicamente preciso afirmar que es posible que un dado gire y termine de canto, a menos que esté demostrado que el resultado de canto es, de hecho, posible. Los científicos comúnmente cometen el error de usar la frase «es posible» cuando en realidad deberían decir «se podría especular». A primera vista, esto puede parecer semántica. Sin embargo, para un científico de la información, estas diferencias son lo que define a la ciencia. Si una persona usa el término «posible», entonces él o ella debe verificar que la afirmación que están haciendo es en realidad posible usando la ciencia conocida. El término «factible» es similar a «posible», porque también es una probabilidad que necesita verificarse utilizando principios científicos. Si un resultado es factible, significa que es capaz de realizarse o hacerse. Por el contrario, cuando hablamos de inviable, estamos diciendo que es impracticable o inoperable. No es capaz de ser realizado o puesto en práctica. Ahora, un resultado se considera probable cuando la posibilidad de que ocurra es de al menos el 50%. Por ejemplo, al tirar un par de dados, es probable que la suma sea mayor que 6. ¿Por qué? Bueno, hay un total de 36 resultados posibles al tirar un par de dados, y de esas 36 combinaciones, 21 de ellas dan como resultado una suma mayor que 6, lo que nos da una probabilidad del 0.583 o más del 50% de que la suma de ambos dados será mayor que 6 en cualquier tirada. Si el público está educado y comprende el significado científico de probable y lo que significa ser posible, haría que los científicos fueran más diligentes y precisos al hacer sus declaraciones. Imposible simplemente significa que hay 0 oportunidades de que ocurra. Sin embargo, cuando la probabilidad se vuelve muy pequeña, puede considerarse operacionalmente imposible o inviable, significando que entendemos que la posibilidad de que ocurra es mayor que 0, pero para propósitos prácticos se registra como imposible.
Ahora, cuando algo se considera operacionalmente imposible, todavía es técnicamente posible, por lo que algunos científicos intentan justificarse argumentando interminables escenarios hipotéticos, simplemente basándose en que son teóricamente posibles, y luego tratan de convencer al público de que algo debe haber ocurrido porque podría haber ocurrido. Un excelente ejemplo de esto proviene del célebre biólogo George Orwell. Él declaró una vez, cuando se le preguntó sobre el origen de la vida: por muy improbable que consideremos este evento o cualquiera de los pasos que conlleva, con el tiempo suficiente, es casi seguro que ocurrirá al menos una vez. El tiempo es el héroe de la trama. Con mucho tiempo, lo imposible se convierte en posible. Lo posible se vuelve probable. Lo probable se vuelve virtualmente cierto. Uno solo debe esperar. El tiempo mismo hace milagros. Esperemos que las generaciones futuras desarrollen una aguda conciencia de este tipo de juegos de palabras y usen el pensamiento crítico para distinguir entre explicaciones probables y pura especulación no científica. El hecho de que estés viendo este vídeo muestra que tu instructor y tú valoráis el pensamiento crítico y la misma definición de ciencia. Quieres saber, quieres entender el mundo que te rodea. Y es hermoso mirar afuera y hacer esas preguntas y no permitir nunca que te pongan en una caja donde solo puedes pensar en una explicación posible de cómo llegaron las cosas a ser o cómo funcionan las cosas. Mira fuera de la caja, desarrolla ese pensamiento crítico para ver todas las opciones y decir ¿a dónde nos conduce la evidencia? ¿Y cuál es la mejor explicación de por qué esto llegó a existir? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una simple célula evolucione por un proceso natural no dirigido? La probabilidad de que una proteína simple se forme por procesos naturales no dirigidos es solo de 1 en 10 elevado a la 164ª potencia. Esto es 10 seguido de 164 ceros. Es un número bastante grande. ¿Y la probabilidad de la vida, que una célula simple evolucione por procesos naturales no dirigidos, es de 1 en 10 elevado a la 340 millonésima potencia? Esto es inimaginable. ¿Y la probabilidad de la vida, que una célula simple evolucione por procesos naturales no dirigidos, es de 1 en 10 elevado a la 340 millonésima potencia? Esto es inimaginable. He aquí una ilustración para ayudar a demostrar lo que significa esto. Aquí tenemos un pequeño grano de arena. Se estima que caben 1 millón de granos de arena en media taza. Se necesitaría 1 millón de medias tazas de arena para llenar una piscina de 1,8 metros de profundidad y 9 metros de diámetro. Ahora, si tomamos 1.000 millones de estas piscinas de arena, podríamos llenar el lago Tahoe en Nevada, que es de alrededor de 35 kilómetros de largo por 19 kilómetros de ancho. ¿Crees que podrías encontrar el grano de arena original con el que empezamos? Aún no hemos terminado. Si tomamos 1.000 millones de lagos Tahoe para llenar el volumen de la Tierra con arena, la probabilidad de encontrar el grano de arena original en la Tierra llena de arena es de 1 en 10 elevado a la 30ª potencia. Si tomamos 100 millones de planetas Tierra para llenar un Sol con arena, 1 billón de soles para llenar nuestro sistema solar, 10 billones de sistemas solares para llenar un año luz cúbico, 100 billones de años luz cúbicos para llenar el volumen de la galaxia Vía Láctea y, finalmente, 10.000 millones de galaxias Vía Láctea para llenar el universo observable. Eso es mucha arena. La probabilidad de encontrar ahora nuestro grano de arena original en todo el universo observable es de 1 en 10 elevado a la 96ª potencia. Todavía estamos muy lejos de que se forme la proteína que tenía 1 en 10 elevado a la 164ª potencia. Y aún menos posibilidades de que la vida evolucione a partir de procesos naturales no dirigidos, con la probabilidad de 1 en 10 elevado a la 340 millonésima potencia. ¿Empezamos a hacernos a la idea? Los científicos generalmente consideran cualquier cosa con una probabilidad menor de 1 en 10 elevado a la 70ª potencia operacionalmente imposible. Y, por cierto, ese cálculo no toma en consideración la información que se ha almacenado en la célula, la cual dirige a la célula en todos los aspectos de su funcionamiento. Esta estimación es únicamente para la posibilidad de que los químicos se combinen al azar para formar algo vivo.
Así que la posibilidad de la vida evolucionando y reteniendo la información necesaria para replicarse a sí misma es astronómicamente más pequeña que todo lo que conocemos. Y esto es solo para un organismo. Piensa en lo que significaría para millones de organismos complejos haber evolucionado a partir de un proceso natural no dirigido. Según la ciencia de la información, la probabilidad es tan pequeña que se considera operacionalmente imposible. Así que, sabiendo todo esto, ¿debería el argumento popular de la evolución química y biológica ser enseñado mundialmente como la única explicación sobre el origen de la vida y las especies? Yo creo que no estamos abriendo nuestras mentes a la posibilidad de otras explicaciones. Uno de los conceptos más básicos que deberías haber aprendido es que, si las observaciones y los datos contradicen la teoría que se está probando, entonces la teoría debería ser modificada o abandonada. Desafortunadamente, esto no parece ocurrir hasta el presente con el modelo actual más popular sobre los orígenes. En cambio, muchos científicos toman la información y tratan de hacerla encajar en el modelo evolucionista. Pero, ¿es esa una buena ciencia? El pensamiento crítico es necesario para darse cuenta de los aspectos de la ciencia de la información de esto y para asegurarse de que cualquiera de los escenarios que se planteen no violan los principios de la ciencia de la información. Demasiado a menudo, los científicos creen que la información puede ser generada por procesos físicos, y eso simplemente no es cierto. La información funcional no se puede generar a partir de propiedades puramente físicas. Cuanto más aprendemos sobre este asombroso mundo en el que vivimos, más empezamos a entender la complejidad de sus funcionamientos. Y en el caso de la célula, cuanto más investigamos, más compleja parece ser. A medida que reunimos información, nos corresponde a nosotros, como científicos, estudiantes y colegas, traer la ciencia al nivel de integridad y examen crítico que merece. Si nos acercamos a la ciencia con un prejuicio preestablecido, entonces lo que estamos tratando de lograr no es realmente ciencia. La belleza de la ciencia es que somos capaces de alejarnos de los dogmas aceptados para examinar las evidencias. No nos corresponde a nosotros refutar una determinada teoría. Es la teoría la que tiene que probarse a sí misma contra las leyes de la ciencia. Si la teoría falla en esto, entonces debe ser rechazada y debemos buscar más conocimientos para poder, como dijo Sigmund Freud, descubrir toda la verdad. La posibilidad de que la vida evolucione usando las leyes conocidas de la química y la física es operacionalmente imposible. Cuando consideramos las leyes de la información, esa posibilidad se vuelve imposible. La información prescriptiva significativa no puede surgir de la nada, no importa cuánto tiempo se le conceda. Y hasta que no lo reconozcamos, nunca descubriremos el origen de la vida. Gracias por acompañarme en este increíble viaje a través de la ciencia y la programación de la vida. Te desafío a examinar las evidencias y unirte a la creciente comunidad de pensadores críticos. Hasta la próxima.